a grabar. Buenas noches y buenas tardes para algunos colegas que se encuentran de El Salvador. Hoy vamos a continuar con el ciclo de charlas sobre el tema análisis e interpretación de los estados financieros bajo NIF. La herramienta del análisis horizontal es una herramienta que aporta información suficiente e importante pues para identificar cuál es el aumento o la disminución o cuál es el crecimiento o decrecimiento que tiene algún elemento de los que se estén evaluando, de los elementos que se estén evaluando dentro del estado financiero. Pero la diferencia en comparación con el análisis vertical que estuvimos viendo en el módulo anterior es que aquí es una comparación entre dos periodos, mientras que en el análisis vertical se evaluaba un solo ejercicio, un solo periodo, y de ahí se establecía toda la información. Bueno, yo soy Rafael López, soy creador del proyecto Finanzas en Blanco y Negro, y hoy vamos a continuar pues con este ciclo de charlas, ¿no? El módulo que nos corresponde hoy es el módulo número 4, que es el análisis horizontal. En este módulo, pues nosotros vamos a estar aquí evaluando directamente el análisis financiero horizontal. ¿Para qué sirve este análisis? ¿Cómo se calcula? Ejemplos en Excel y su interpretación, pero muy por encima, no en una forma profunda de cómo vamos a estar interpretando esta información. Ahora vamos a realizar en este momento un recorrido para refrescar algunos tips elementales de uso que nos van a dar luces en el análisis horizontal, ¿no? Son totalmente básicos y elementales. Fíjense lo siguiente, o sea, nosotros vamos a estar hablando con los aumentos y disminuciones vamos a partir pues del estado de situación financiera y del estado de resultado. Entonces, haciendo un refrescamiento de la parte contable de esos primeros pasos que nosotros dimos en nuestra carrera, nosotros vamos a recordarnos esta parte que son cargos o anotaciones del debe, los aumentos de los activos, las disminuciones de los pasivos, las disminuciones de capital y los aumentos de los ingresos. ¿De acuerdo? Y por el otro lado, entonces son cargos o anotaciones en el haber, las disminuciones de activos, los aumentos de los pasivos, los aumentos del capital y los aumentos de los ingresos. Aquí refrescando también el tema de la regla T. Entonces, ese ejercicio recordatorio que hice en la lámina anterior, lo tenemos aquí, pues, en donde nosotros hablamos que los activos aumentan por el debe, los pasivos aumentan por el haber, el capital aumenta por el haber, los egresos aumentan por el debe y los ingresos aumentan por el haber. Los activos disminuyen por el haber, los pasivos disminuyen por el debe, el capital disminuye por el debe, y en el caso de los ingresos, esta es una cuenta que jamás debería de acreditarse.
Bueno, no tan tajante, pues, de jamás. O sea, porque si tú puedes tener algún error y necesitas hacer alguna reclasificación, ese podría ser un momento oportuno en donde esta cuenta de egresos recibiría, pues, un, un crédito para hacer alguna reclasificación. Pero el único momento en donde estas cuentas reciben crédito es cuando viene el cierre del ejercicio, donde todas las cuentas del estado de resultado pues se blanquean y todo pues se pone en cero. Y de la misma manera los ingresos, jamás los ingresos van a tener un débito, salvo que exista algún error por alguna reclasificación de ventas de algún producto que fue mal asentado, y entonces se podrá hacer un débito. Pero la única manera en donde esa cuenta efectivamente recibe el débito es cuando se hace el cierre del ejercicio. Cubierto pues esta refrescamiento automático, entonces vamos a entrar aquí con el tema de que el análisis horizontal consiste pues, en la determinación de las variables absolutas y relativas en unidades monetarias. Es el valor absoluto, y en cifras porcentuales es el valor relativo. Y eso es referido pues básicamente porque existen dos periodos. ¿Ya? Cuando estamos evaluando directamente vamos a decir, los estados de situación financiera de dos periodos, entonces las variaciones que vamos a estar encontrando son absolutos en unidades monetarias, relativos en porcentaje. Y entonces esto es referido pues de cada uno de los elementos que se encuentran de un periodo a otro dentro del el estado financiero que se esté evaluando. ¿Para qué? Para determinar el crecimiento o decrecimiento que ha habido en ese periodo, para saber cuál es ese comportamiento que tienen esas cifras que han presentado pues esa variación de un periodo a otro. El análisis horizontal es parte pues básicamente de al menos dos periodos para hacer la evaluación. Esto es con la finalidad de hacer la comparación de un periodo a otro. Es ver cuál ha sido el comportamiento, cómo ha aumentado, cómo ha disminuido esa información. Por ejemplo, fíjense lo siguiente, en el estado de situación financiera nosotros podemos tener en la cuenta de efectivo para el año 2019. Dilberto, si eres tan amable, podrías ponerle mutear tu micrófono, que se escucha algún ruido. Gracias, sí, con gusto. Gracias, muy amable. Entonces, en el año 2019, como ejemplo, tenemos que la cuenta de efectivo presentaba pues 800 unidades monetarias. Y en el año 2020, la cuenta de efectivo presentó vamos a decir, 900 unidades monetarias. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó acá? Al llevar esto a un análisis de una variación, nosotros nos damos cuenta, pues, que hubo un incremento entre un año y otro de 100 unidades monetarias. Entonces, ¿esto qué es lo que nos puede indicar? Bueno, para hacer cuando se va haciendo la evaluación de ese análisis, de ese crecimiento en unidades monetarias, entonces podríamos decir, se está presentando una mejora en la liquidez monetaria de la entidad. Entonces, veamos acá cómo se hace el análisis
horizontal. Aquí vamos a ver la explicación muy sencilla, pues que el objetivo del análisis financiero horizontal básicamente es pues de que se va pues a evaluar la variación de cada elemento de un periodo a otro. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, pues primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la variación absoluta. La variación absoluta es referido a las unidades monetarias. Entonces, ¿qué tomamos de esas variaciones absolutas? Tomamos el valor de cada elemento del segundo año, del segundo periodo, ¿sí? Menos su valor del primer periodo. Es decir, cuando dice el segundo periodo, vamos a ponerle el periodo actual, año actual, y su periodo sería el año anterior. ¿Se dan cuenta? O sea que el año actual menos el año anterior, entonces vamos a obtener pues ahí una diferencia en unidades monetarias. Entonces, luego pues esa variación que se ha presentado, la dividimos entre el valor del primer periodo, o sea, entre el valor del año anterior. Y cuando estamos haciéndolo pues manualmente, lo multiplicamos por 100. O sea, eso es el término de lo que es esa fórmula. Pues veamos esa misma representación en la misma operación. Pues entonces nosotros teníamos que en el año 2019 la cuenta de efectivo tenía 800 unidades monetarias y en el año 2020 900 unidades monetarias. Entonces la variación absoluta, ¿cuál es? De acuerdo a la formulita, llega y te dice pues que la variación absoluta es igual a el año actual menos el año anterior y nos va a dar la variación absoluta en unidades monetarias, que son 100 unidades monetarias. Luego entonces, la variación relativa, que es en porcentaje, es que vamos a agarrar y esa variación absoluta la vamos a dividir entre el año anterior y lo vamos a multiplicar por 100, pero en la fórmula directamente en Excel eso no va a suceder. Y entonces nos va a dar que esto es un 12,5%. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Cómo se lee esta información? Cuando lo estás leyendo, entonces tú llegas y al evaluar la información de un año a otro, entonces se refiere que en el año 2020 hubo un incremento de 100 unidades monetarias en comparación al ejercicio 2019. O sea, hubo un crecimiento. Ese crecimiento de 100 unidades monetarias representa el 12,5% de los 800 de las unidades monetarias del año 2019. Por eso es que dice pues que estás dividiendo esas unidades monetarias, las estás dividiendo entre 800. Entonces ese resultado es referido pues a esa información. ¿Qué pasa aquí ahora? Nosotros vamos a hacer un paseo directo por lo que vendría a ser un estado de situación financiera en donde nosotros tenemos los dos periodos. Tenemos el año 2020 y tenemos el año 2021. Entonces, la fórmula que nosotros tenemos que aplicar para hacer el análisis horizontal de este estado de situación financiera es que la variación absoluta es igual a el año 2021 menos el año 2020. El año 2021, todo lo que está por aquí en el año 2021,
menos el año 2020. Y eso nos va a dar lo que es la variación absoluta. La variación relativa es el resultado que encontramos anteriormente, que es la variación absoluta, entre el año 2020 y lo multiplicamos por 100 para que el resultado nos dé esa información. Eso es lo que va a estar sucediendo, pues, al momento de hacer directamente la evaluación de este análisis del estado de situación financiera. El estado de resultados es igual, es la misma fórmula, no hay ninguna variación. La única diferencia que existe aquí es referida, pues, a el crecimiento que han tenido las, vamos a decir, las operaciones de la empresa. O sea, básicamente esta información está muy casada con el presupuesto, las expectativas, las estrategias que establece la compañía, en donde la compañía tiene unas expectativas en donde espera incrementar sus ventas, en donde tiene unas expectativas en cuanto a que aumente directamente sus costos de ventas para cada una de las partidas. Ellos van a tener algún tipo, vamos a decir, algún tipo de estrategia establecida, pero aplican la misma fórmula, pues, que para la variación absoluta, es igual, pues, a la diferencia que existe entre el año 2021 y el año 2020. Ese es el resultado que va a dar, o sea, 2021 menos el 2020. Y para la variación relativa es el resultado que encontramos dividiéndolo entre el año 2020 y multiplicándolo por 100. Estas variaciones son importantes, pero en el caso directo del análisis de resultados, este análisis lo que nos sirve es de apoyo a la obtención de los recursos, la parte operativa del negocio. ¿Se cumplieron las expectativas? ¿No se cumplieron? ¿Creció en función del presupuesto, en función de las expectativas? Es eso lo que nos está suministrando esta información. Ahora, el mismo cuadro que nosotros teníamos allá, aquí está complementado directamente, ya elaborado, pues, con Excel, cómo se, vamos a decir, cómo se obtiene el resultado. Ustedes no se preocupen, porque esta información está para el último módulo. Vamos a aprender a trabajar directamente con Excel para desarrollar lo que vendría a ser un modelo matemático, en este caso un modelo matemático para el análisis de los estados financieros. En este caso, pues como vieron, el resultado lo tienes acá, pues la columna del año 2021 es A, la del 2020 es B, y entonces la de la variación absoluta es C, y la de la variación relativa, y quedó ahí como absoluta, en realidad esto es relativa, es D, sería entonces que C es igual a A menos B, el 2021 menos el 2020. Y la D es igual a C entre B multiplicado por 100. O sea, quiere decir que cada uno de estos elementos que conforman directamente el estado de situación financiera recibieron, pues, la fórmula básica de estas variaciones. Aquí a diferencia del estado, vamos a decir, del análisis vertical, aquí la fórmula hay que aplicarla a la totalidad de los elementos, inclusive a los totales.
O sea, aquí en los totales, este total que está acá no es sencillamente esta sumatoria, no, perdón, aquí sí es esta sumatoria, pero a la sumatoria de los porcentajes, estos 219 representan el 29,6% de los 743 del año 2020, que no es la misma sumatoria que esta que está acá. ¿Me entiendes? Porque estamos hablando de diferencias de números y es una mezcla de números que han alimentado directamente la cédula, en donde, como ustedes ven, hay elementos que han aumentado y hay elementos que han disminuido. Entonces, aquí lo importante, pues, es este resultado, y ya más adelante, entonces, vamos a ver qué significan estos números que hemos visto acá. Vamos a ver un ejemplo, pues, referido, pues, al análisis horizontal en estado de situación financiera. Entonces, el estado de situación financiera, aquí lo tenemos compartido, pues, la parte del activo, y en otra página vamos a tener la parte del pasivo. Entonces, habiendo aplicado estas fórmulas, vamos a ir analizando casi que una por una, no, sino que vamos a irnos a las cifras que nos suministran información, que el análisis vertical, porque el informe que hicimos del análisis vertical corresponde a estas mismas cifras que tenemos acá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a ver acá, nosotros nos encontramos que el activo corriente tuvo un incremento de 219,9 unidades monetarias. Que esas 219,90 unidades monetarias representan el 29,6% de los 743. Entonces, esa información que nos está diciendo allí nos sirve a nosotros para evaluar cómo está conformado directamente ¿cómo se llama? La estructura financiera de la empresa. Pero internamente, esa cuenta, nosotros, ese incremento elevado que tiene los activos corrientes, está reflejado directamente por 42,5 unidades monetarias y esas 42,5 unidades monetarias representa el 30,71% de las 138 que tuvo en el año 2020. De la misma forma, nos encontramos entonces con que los inventarios de mercancía, entonces también tuvieron un incremento de 195, y ese es 195 están representados por 49,39. Fíjense ustedes, aquí hay una herramienta que yo utilizo mucho para hacer el análisis y hacerlo más sencillo, hacerlo más práctico. Y es una tabla que tiene el contenido de qué es lo que sucede cuando hay una variación en un activo, en un pasivo o en el capital. Vamos a decir, cuando existe un aumento del activo corriente, fíjense ustedes lo siguiente, cuando existe un aumento del activo corriente, pueden suceder estas 5 situaciones que están acá, pues. Y no se me corrigieron las letras, pues esto debería ser A, B, C, D, E. ¿Qué sucede? Que podría existir una disminución de propiedad, planta y equipo. O sea, ¿cómo es eso?
Bueno, que de repente llegaron, sacaron a la venta unas propiedades, un activo, propiedad, plantilla y equipo, y entonces los vendieron. Y de producto de esa venta, entonces se incrementó el activo corriente, que no es el caso que estamos viendo acá, pero sencillamente lo que les estoy explicando es de los eventos que pueden suceder. Pero también puede suceder que exista un aumento en el pasivo corriente. Ah, bueno, ¿cómo puede ocurrir un aumento del pasivo corriente? Cuando nosotros llegamos y vemos que la comparación que hacemos para establecer las necesidades financieras que tiene la empresa para operar y financiar sus ventas, sus ventas, sus operaciones, es el activo corriente menos el pasivo corriente. Quiere decir que nosotros tenemos acá unas ventas de unos inventarios de mercancía que representan el 49,39% de el inventario que existía en el año 2020. ¿Cómo se financia eso? Eso lo financia directamente los proveedores y es por eso que existe un aumento del pasivo corriente. Voy a dar otra explicación para no seguir, vamos a decir, parado acá. ¿Cómo puede existir que diga un aumento de pasivo no corriente? Que de repente la compañía no puede contar con un financiamiento que le suministre directamente su proveedor. Entonces ella podría tener una generación de unos bonos que lo saca del mercado para ellos financiar su operación. Y entonces, por eso podría existir un aumento pues de el pasivo no corriente. Estamos hablando el aumento, cuando existe aumento del activo corriente, puede suceder que ocurra eso pues. Puede ser un aumento de capital también, aporte de los accionistas o un aumento del superávit. ¿Cómo se presenta aquí la situación? La situación se presenta que podría ser directamente un aumento del superávit en el tema de los inventarios de mercancía. Cuando nos vamos entonces a evaluar de la misma forma el activo no corriente, nos encontramos pues que el activo no corriente creció en 78 unidades monetarias. Esos 78 representa un 42,86%, pero eso está afectado pues directamente por las depreciaciones. Y básicamente pues la propiedad, el activo propiedad, plantilla y equipo tuvo un incremento del año 2020 al año 2021 de 120 unidades monetarias, representadas por el 28,24%. ¿Cómo vemos esto? Pues que el aumento, cuando existe un aumento del activo no corriente, pueden suceder estos eventos, pues, que exista un aumento de la propiedad, plantilla y equipo. ¿Sí? O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Pues que aumenta directamente pues la propiedad, plantilla y equipo. Aumenta también el aumento del capital, el aumento del superávit, pero también podría existir un aumento de directamente el pasivo no corriente, el pasivo fijo, el pasivo a largo plazo. Básicamente eso es lo que podría ocurrir. Siguiendo en esta misma tónica, les voy a presentar seguidamente el juego completo de esta tabla, en donde vamos a hacer un paseo que eventualmente se podría pues evaluar las variaciones, ¿no? Veamos acá. Aquí también pues un aumento del superávit. Perdón, aquí tenemos el aumento, vamos a decir, el análisis
del estado de situación, discúlpenme, para la parte del pasivo, en donde nosotros tenemos el pasivo corriente. El pasivo corriente, él creció en 102 unidades monetarias y esas 102 unidades monetarias representan el 62,54% de los 163 unidades monetarias del año 2020. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay un aumento del pasivo corriente? Cuando haya un aumento del pasivo corriente, en teoría, podría existir una debilidad, pues, en la situación financiera de la empresa. Podría existir, eventualmente. Porque, bueno, si crece en una proporción mayor que a los mínimos establecidos en cuanto a lo que se refiere el aumento o disminución que existe o la representación de el valor monetario que tiene por cada bolívar de activo corriente, existe tantos bolívares de deuda. Pero también puede ser un aumento de propiedades, planta y equipo, una disminución del pasivo fijo, que no es nada más que el pasivo no corriente, y podría suceder una disminución del superávit. En este caso, pues, que es el caso que nosotros estamos evaluando, pues sencillamente era un aumento del activo corriente. Entonces, esta tabla tiene 8 situaciones, pero para cuando existe cada una, vamos a decir, de las situaciones, la tabla tiene abajo un contenido en donde te vas explicando qué es lo que ocurre cuando se presenta cada una de las situaciones, si se debilita la situación financiera de la empresa, si es una situación favorable, ¿no? Okay, ya nosotros vimos acá que entonces esto te sirve directamente como una guía para evaluar esas variaciones relativas en forma porcentual que existen de un periodo a otro. Y entonces tú la puedes ubicar, tú puedes conocer qué es lo que podría ser, en dónde está la situación, dónde se genera, si existe algún problema en cuanto a la salud financiera de la empresa. Aquí este tipo de tabla te va a guiar, te va a llevar, ¿no? Ya esta ya la vimos ahorita, pero la número 2, si existe una disminución del pasivo corriente, puede ser una disminución del activo corriente, puede disminuir el pasivo, el activo propiedad, planta y equipo, puede haber un aumento del pasivo no corriente, un aumento de capital, un aumento del superávit. O sea, ¿qué significa? Si te disminuye el pasivo corriente es porque, y te dice que hay una disminución del activo corriente, es porque tú estás agarrando, sacas dinero de tu caja, de tu efectivo, y pagas el compromiso que tú tienes en pasivo corriente. Entonces, por eso es que existe la disminución en el pasivo corriente y la disminución en el activo corriente, porque sale para una cuenta o para otra. También podría ser una disminución de propiedad, planta y equipo, que de repente, pues un caso crítico, no tienes cómo pagar, entonces le das de baja a un activo que tú tienes bajo un compromiso y entonces ese activo que le estás dando de baja, ese dinero lo utilizas pues para pagar directamente el pasivo corriente, o sea que llegas y lo intercambias. Pago deuda con mi activo. Básicamente esa sería la idea.
Cuando existe aumento del activo corriente, es porque pues existe, ya ese lo vimos también, puede ser disminución del activo propiedad, planta y equipo, aumento del pasivo no corriente, aumento del capital. Ya este ejemplo lo vimos. Cuando existe una disminución del activo corriente, ¿qué puede ser? Se puede presentar un aumento del activo propiedad, planta y equipo. O sea, que tú llegues y estés pagando a nivel de locura, pues estés pagando en efectivo la adquisición de vehículos. Por ejemplo, una disminución del pasivo no corriente, una disminución del pasivo no corriente, o una disminución del capital o una disminución del superávit. Para cada uno de esos ejemplos existe una nomenclatura que te indica qué es lo que se puede suceder, cómo se puede evaluar si la situación financiera es buena o es mala. El número 5 sería un aumento de los pasivos no corrientes. ¿Qué es lo que sucede? El aumento de los pasivos no corrientes te puede generar que existan aumentos de activo, propiedad, planta y equipo. Eso es verdaderamente lógico, en donde tú llegues, adquieres un compromiso. Eso vamos a poner el ejemplo, creamos una empresa. ¿Ah? Entonces, nosotros creamos la empresa y entonces, y no tenemos dinero, sino que sencillamente conseguimos un crédito que nos dieron y nos financiaron la propiedad, planta y equipo. ¿Qué sucede? Que existe un aumento de el pasivo no corriente, que es el pasivo a largo plazo, y entonces de repente por las condiciones de ese préstamo que nos dieron, podríamos tener eventualmente 2 años muertos. Entonces la deuda se mantiene en el tiempo durante esos 2 años muertos como un pasivo no corriente, hasta que se comience a cancelar esa deuda, pero hubo un aumento de la propiedad, planta y equipo. El número 6, disminución del pasivo no corriente. Una disminución normal del pasivo no corriente es cuando tú comienzas el siguiente ejercicio, entonces tú reclasificas de la cuenta de las deudas a largo plazo, reclasificas la porción que va a ser para ser cancelada dentro de los próximos 12 meses, entonces sacas de el pasivo no largo plazo, lo sacas y lo transfieres a pasivo corto plazo. Esa es una disminución del pasivo no corriente. Quizás puede haber otra. Pues. Por eso, fíjate, tienes una disminución del activo, también del activo propiedad, planta y equipo, un aumento cuando disminuye el pasivo no corriente, tienes un aumento de pasivos no corrientes. Puede ser también un aumento del capital, aumento del superávit. El aumento del activo no corriente, pues, te puede generar directamente un aumento de activo, propiedad, planta y equipo, aumento de capital, aumento de superávit. Para cada uno de estos casos siempre existe en esta tabla algo de información adicional. Disminución del activo no corriente te presenta básicamente que está disminuyendo el activo, propiedad, planta y equipo, y puede suceder pues que también disminuya pues el capital o existe una disminución del superávit. Pues hay una mezcla de esos juegos. Y por último, pues, que existe un aumento de capital, puede ser una disminución del superávit, o sea que llegan y lo que hacen es que capitalizan utilidades. Una disminución del capital es que están extrayendo, pues es vamos a decir, una situación inédita que nunca he visto que se haya presentado, pero eventualmente podría existir una disminución de capital
para reclasificar hacia el aumento del superávit. En el caso, pues, del análisis del estado de resultados, pues, ya como les había comentado anteriormente, pues, el análisis de resultados nos está llevando, pues, sencillamente a hacer una evaluación del comportamiento que han tenido estas cifras, y básicamente es en comparación a tu presupuesto, a tu flujo de caja proyectado, a las expectativas que tienes de cobranza, a las expectativas que tienes del manejo de los inventarios, a las expectativas que se tiene con respecto a las compras de materia prima o de productos terminados. Y por eso, pues, entonces estos resultados que aparecen aquí en la columna C y en la columna D, entonces esos resultados están referidos, pues, básicamente, pues, a ese crecimiento. Les recuerdo que esta parte que dice aquí variación absoluta, en realidad ahí debía decir variación relativa. Entonces, este tipo de análisis nos permite visualizar cuál es el aumento, disminución en valores absolutos, y te suministra un aviso para evaluar las razones por las cuales se presentaron esas variaciones porcentuales. O sea, te está indicando si tienes que hacer correctivos, pero los correctivos no son solamente hacia lo malo, pues. O sea, de repente hiciste una evaluación y no se alcanzó la meta de venta. Pero también puede ser a la inversa. Hiciste una evaluación y la venta de las ventas fue superada en un porcentaje elevado. Entonces también tienes que hacer un análisis correctivo para el siguiente periodo, para llevar a la realidad vamos a decir, las estimaciones que tienes de las ventas. Entonces, el análisis horizontal, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es evaluar las variaciones de los elementos, y tenemos que buscar cuáles son las causas y las consecuencias de esas variaciones, pero siempre conectadas directamente con el tema de las metas, de la estrategia, y de la eficiencia y la eficacia de la gente del área de administración. Este análisis, el análisis horizontal, necesariamente tiene que complementarse con el análisis vertical y con el análisis de razones financieras. A través de vamos a decir, de estos análisis se integran y pueden descubrir qué es lo que está pasando, cómo está pasando, cuáles serían los correctivos que habría que hacer. Bueno, de acuerdo pues a que siempre les suministro un mensaje de Albert Einstein, en una de sus reflexiones dice: la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Esto es de Albert Einstein. Bueno, mi estimado amigo, el próximo módulo es referido pues a el módulo de índices y razones financieras. Viene pues el momento de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir pues la pantalla. Y bueno, viene el momento pues interesante de preguntas y respuestas. ¿Cómo está, profe? Le habla Rubén Marrufo. ¿Cómo está?
¿Cómo estás, ¿Dónde estás? Que no te veo. Dice Galaxy, dice Ah, Galaxy. dice Galaxia. Ok. Sí. Ajá. ¿Cómo estás? Dime. Definitivamente, claro, este tipo de análisis, los elementos cualitativos de los estados financieros y cuantitativos, por supuesto, juegan un papel importante, ¿no? Pero me voy a este elemento, la comparabilidad. Definitivamente, los estados financieros, para hacer este tipo de análisis, deben estar libres de errores, deben ser fiables, porque de nada sirve hacer estos análisis si estos estados financieros no están mostrando la verdadera situación financiera del negocio. Entonces, ¿qué nos está invitando las NIF hoy en día? Que de verdad tenemos que tomarlas en cuenta, que hay que dejar a un lado lo que he dicho en otras preguntas que le he realizado, que el enfoque tributario a veces hay que dejarlo un poquito al lado, eso es para los entes de control, y la información financiera para los accionistas, porque los estados financieros son de propósito general. Y para hacer estos análisis hay que elaborarlos así. Bueno, fíjate lo siguiente, si es correcto, y el nombre del ciclo de charla es el análisis e interpretación de los estados financieros bajo NIF, normas internacionales de información financiera. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que te da un aval y una tranquilidad de que esos estados financieros están completamente segmentados y están preparados para tú hacer la evaluación financiera de esa entidad. Es por esa razón que cuando se prepara el informe sobre dichos estados, se hace un paseo por todas las secciones, refiriéndome a la norma internacional para las pymes, o por todas las NIF de las plenas, en donde se dice pues que esos estados financieros cumplen completamente con lo establecido dentro de las normas. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos analizando e interpretando estos estados financieros, estamos totalmente seguros, casi podría decirse en un 100%, de que existe una, vamos a decir, una presentación que va a generar una información suficiente para que los usuarios puedan tomar las decisiones económicas que se les presenten y que ellos necesiten. ¿Otra pregunta? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Maestro, buenos días, tardes, noches. Estimado amigo Ángel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias, Bienvenido. muy amable. Profesor, es que estaba pensando cuando estaba haciendo usted la exposición de los 9 puntos de los activos y de los pasivos y estaba hablando del análisis vertical o referenciando el análisis vertical y hoy el horizontal. Se me ocurrió pensar en elaborar como una especie de una matriz de correlación, ¿sí? Una matriz de correlación. Pero, sí, por ejemplo, el análisis horizontal, un aumento en los activos está correlacionado con venta de propiedad, planta y equipo. Como hacerlo así, el análisis en forma de correlación, porque el cliente no va a entender mucho de números, manejarle números, ¿sí? Entonces, si se le habla de que hubo un aumento del 20% en los activos corrientes, entonces, porque hubo también y se demuestra con el incremento que hubo en las propiedades planta y equipo o la disminución de las propiedades planta y equipo. Bueno, cuando estabas en esta última parte también, cuando estaba haciendo el análisis vertical y horizontal,
le dio usted un giro de 90 grados. ¿Por qué razón? Dijo, esto también hay que relacionarlo con las razones y los indicadores financieros. Qué bonito que pudiéramos hacer como especie de una tabla, así como la tabla de las bolitas, ¿cómo es que llama esa tabla? Sí, bueno, no sé, pero eso que tú estás mencionando, Ángel, no me viene a la memoria el nombre del libro famoso que nosotros utilizábamos como contadores, que eran unos libros gorditos. Cónchale, no me recuerdo. Ahí había una tabla muy parecida, pues a eso, parte de la inspiración de este trabajo que yo hice de poder, vamos a decir, evaluar las variaciones, está inspirada en esos libros. No me viene a la Libro memoria. Mayor y Balance, profe. ¿Perdón? El libro Mayor y Balance. No, es un libro. Inventario columnario, diario columnario. No, hija, son unos libros de estos libros norteamericanos que fueron los primeros textos que nosotros pudimos utilizar en el pasado para comenzar a estudiar. Y entonces esos textos eran muy importantes y existía pues ese tipo de información que cuando llegabas y preparabas pues directamente el estado de situación. Entonces el estado de situación lo iban asociando con partidas y ponían una especie de números que es algo parecido a lo que está sugiriendo pues directamente aquí el maestro Ángel, mi gran amigo. Y sencillamente cuando hablamos de esas variaciones, las variaciones que pueden suceder, hay que asociarlas. Sí, efectivamente yo estoy convencido de que hay que asociarlas. Yo no quisiera desvelarle completamente toda esta información porque este es un material que yo dispongo pues para suministrar directamente con algo que yo estoy mercadeando pues. Pero es una herramienta que se utiliza pues para poder analizar y evaluar los estados financieros. Ese libro, profe, que se hace referencia a usted, no esa colección de Finney and Miller. Ah, eso es correcto. Eso es correcto. Solamente Ahí en ese libro está, pues hay una parte en donde te relacionas directamente, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando tú vas a hacer ahora, cuando vengamos con el módulo en donde vamos a estar hablando de los índices y las razones financieras, va a haber una mezcolanza en donde vamos a estar hablando de situaciones de índices que vienen producto del análisis vertical. Hay unos, ¿cómo se llama? Hay unos autores que llegan y mencionan que los índices y razones se consideran dentro del análisis vertical. ¿Sí? Y es respetable esa información que ellos están diciendo. Pues. Pero el análisis vertical es específico, estático para un año, mientras que las razones tienen comparaciones directamente y se, vamos a decir, se asocian muchísimo a el análisis horizontal. Y ese es Finney Miller, y hay otro nombre más que no me acuerdo, pero muchísimas gracias por recordarlo, Ángel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Maestro, es que Dígame. yo estoy preocupado. Ajá. Estoy preocupado porque la asistencia a la sala es mínima. Sí. Siempre son los mismos que asisten a su conferencia. Bueno, fíjate que esta parte es importante, está bien. Mira, este es un tema que forma parte del interés, ¿no? Del interés de las personas de mejorar, de capacitarse
Y yo creo, vamos a decir, creo que los que son constantes y frecuentes son los que están interesados con esta parte, pues porque el tema de la formación, del aprendizaje, de el agarrar conocimiento, no solamente es leer, sino que tienen que participar en este tipo de eventos. Y bueno, la juventud de relevo, hoy en día, quizás por el periodo en donde nos estamos encontrando, yo podría como decir que también hay gente que está trabajando con el área impositiva, pues. Aunque yo siempre he dicho que para ti tienes que dejar un espacio de tiempo. Jim Rohn, él es un motivador y él habla y dice que tú tienes que trabajar primero en ti para tú salir adelante. Y entonces las personas que mejoran, quieren mejorar su conocimiento, están trabajando en ellos. ¿Se dan cuenta? Porque es bueno que adquieran la experiencia y la obtengan de este tipo de eventos en donde obtienen muchísimo valor. Por ejemplo, en el caso del maestro Víctor Hugo Parrales, él está suministrando una información súper valiosa y muy interesante, hablando acerca del estado de flujos de efectivo. Y entonces es una información extremadamente valiosa que está asociado con su libro. Y bueno, pero también la participación no es que no sea importante, sí es importante, pero la esencia está en la calidad de que las personas que están participando, como decía algún amigo mío que él llegaba y decía la mención, dice, bueno, si te gusta, dilo para que otras personas también participen. Si no te gustó, también dilo para que las otras personas se metan y también se embarquen, pues, pero en realidad, este tipo de evento sirve para adquirir conocimiento y para uno que está dando este tipo de charlas, es para mantenerse también actualizado, completamente actualizado. O sea que es una manera de practicar lo aprendido sumándole lo nuevo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, profe Rafael, ¿cómo está? Hola Jennifer, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿De dónde Muy nos habla bien, Jennifer? mucho gusto. Me llamo Jennifer Martínez, soy de Colombia. Ah, de Colombia. Sí, señor, soy contadora, llevo pues bastante poco, me gradué hace un año, Qué bueno. pero soy muy interesada en estos temas y pues de hecho creo que la semana pasada quería entrar, se me presentaron algunos inconvenientes, pero aquí estoy, la verdad, le agradezco mucho, profe Rafael, me gustó mucho su charla y me hizo entender pues el uso de las normas internacionales. Yo estoy aquí y entendí perfectamente, tal vez en algún momento como que me estaba completamente concentrada. Luego hablabas de los bolívares y ahí como que, oh, cierto, estoy viendo algo que no es de mi país, ¿sí? Pero en sí la temática y todo la pude entender muy bien. Supongo que por eso mismo, por la manera en la que la información se está manejando de una manera estándar en la que lo podamos entender, sea que estemos en el país o no lo estemos, ya de la manera en la que se manejan los tributos y bueno, las legalidades ya supongo será completamente diferente, pero respecto a balances y así, considero que, bueno, en general me gustó mucho la charla y quería solicitar, no sé si haya posibilidad, es la primera vez que me uno, no sé si hayan grabaciones y puedan ser compartidas, igual lo agradecería mucho. Sí, bueno Jennifer, te felicito pues por tu inquietud de incorporarte a este tipo de charlas.
me parece muy bueno. Fíjate tú que en el canal que manejamos nosotros, ahí están, vamos a decir, la totalidad de las charlas, tanto el Magister Víctor Hugo Parrales, con sus estados de flujos de efectivo, el análisis del estado de flujo de efectivo, y los 3 módulos que he venido manejando directamente yo hasta el momento, y con este es el 4. Sí, con mucho gusto, yo te invito para que estés pendiente de vamos a decir, de la emisión de este caso, vamos a decir, de este módulo de hoy, estés pendiente para que veas cómo se quedó grabada esta información, pero a su vez vas a quedar conectada con los módulos anteriores y las otras charlas que hemos dado, porque han habido charlas. Esto inició con un proceso el año pasado en donde se creó un foro internacional, el foro número 1 de las normas internacionales de información financiera. Luego hubo el foro número 2 que se dictó en Bolivia de las normas internacionales de información financiera. Y ahora viene el foro número 3, que va a ser en El Salvador, en donde el amigo Juan Carlos Hernández, él va a estar coordinando pues esa parte. Pero te felicito y bienvenida, Jennifer. Que tengas muchísimo éxito y estamos siempre a la orden acá para aclarar cualquier duda. Muchas gracias, doctor Rafael, pero sí si me podrías regalar el enlace para poder acceder ¿es un canal en YouTube, me dices? Sí, en el canal de YouTube, tú estás metida en alguno de los grupos que existen en WhatsApp. Estoy en uno que se llama Contadores Latinoamérica y allí fue donde lo encontré. Ok, entonces a través de Contadores Latinoamérica, yo te voy a suministrar pues el enlace directamente para que puedas pues, acceder a todas las charlas, no solamente las mías, todas las charlas que han ocurrido han sido bastante interesantes y muy nutridas. Con muchísimo Muchísimas gusto. gracias. En serio, agradezco mucho por la oportunidad que nos dan de seguir aprendiendo y retroalimentando. Les agradezco mucho. Y por favor, corre la voz, Jennifer, para que todos tus colegas, amigos y amigas se incorporen a estas actividades. Hay espacio para 100 personas. Sí, lo voy a hacer. Tengo varios grupos de universidad y de los estudios después, entonces compartiré. Qué bueno, serán bienvenidos. Bueno. Gracias. Dígame otra pregunta. Profe, buenas noches para todos. Ajá, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Tú eres Luz Mari, sino Luz Mari, claro, que fuera dice Valledupar. Zetacar, sí. Lo que pasa es que Zetacar es zona Caribe. Zona Caribe. Zona Caribe de Casén. Ok, ya está bien. Una universidad pública ¿cómo es? De Colombia. De Colombia, Valledupar. La UNAD, sí. Okay. Sí, Ajá. sí, Bueno, señor. dígame, cuéntame. Profe, mire, quiero que me haga el favor de agregarme al grupo de WhatsApp Latinoamérica, que decía la compañera. Y bueno, reiterarle a los demás que yo también coordino capacitaciones y a usted también, no sé hasta dónde sería posible que ad honorem, porque no puedo ofrecer honorarios. No te preocupes que nosotros estamos en este momento precisamente haciendo pues una campaña de, vamos a decir, divulgación del conocimiento en forma gratuita, precisamente para homologar los conocimientos de todas las personas que son así como tú, como Jennifer y como, bueno, cualquier otra persona que esté interesada con incorporarse acá tiene, o sea, distribuye la voz.
lamentablemente yo no te podría incorporar en ese grupo, quizás te podría poner en contacto con Jennifer, y a Jennifer a lo mejor ella te podría, vamos a decir, te podría dar el enlace en donde ella se encuentra y ahí mismo vas a encontrar diferentes, vamos a decir, diferentes direcciones. Quizás de repente se me ocurre Profe, ya dígame. Rubén me dijo que ya él me agregaba. Ah, ahí está, bueno, ¿te das cuenta? Eso Sí. así es como suceden estas cosas. Te felicito, pues. Gracias, Te profe. felicito. Bueno, sí, señor. También Dale, pues. copié aquí en el chat mi número de WhatsApp. Ok. Bueno, Rubén hizo la claridad la vez pasada que tienen que escribir más 57 para que me Ok. escriban las personas que estén interesadas en agregarse al grupo, a los grupos de WhatsApp que yo tengo aquí en Colombia. Ok. Yo he venido, como se lo dije ahorita, coordinando capacitaciones egresados y ahí hemos tenido a Rubén como conferencista Qué y bueno. otras personas sí que manejan diversos temas. Entonces, si se quieren agregar a mi grupo de WhatsApp, ahí anoté mi número, yo los agrego. Y bueno, y también que cualquier profesional, usted, profe, o los que estén aquí, si tienen a bien, como lo dije ahorita, cómo es regalarnos cualquier capacitación, yo hago todo el tema de logística y lo brindamos a través de la Universidad Popular del Cesar de Valledupar. Entonces Bueno, ahí qué les dejé bueno. mi teléfono. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. En cualquier momento, si me encuentras en alguno de estos grupos, bueno, con muchísimo gusto nos acercamos y damos las charlas que quieran, pues, porque aquí no solamente se encuentra mi persona, sino aquí tenemos al licenciado Víctor Hugo Parrales, Ángel María Fierro, tenemos a Juan Carlos Hernández, bueno, hay infinidades de personas que pueden estar transmitiendo directamente sus conocimientos para ustedes y en forma gratuita. Profe, bueno, los que están interesados, yo el día jueves voy a estar dictando sobre la NIS 16, arrendamiento, y también vamos a tocar casos post pandemia con la modificación que hubo. Yo también estoy certificado en NIS, profe, por el IKW. Ah, está bien, bueno. Y bueno, los que quieran, yo dejé mi número allí, puedo darle el enlace de esa charla, va a ser el día jueves a las 8 de la noche. Entonces, los que me quieran escribirlo en el chat, dejé mi número también. Qué bueno. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, pues. Valga, pues, la publicidad, pues, pero si pudiésemos hacer preguntas referidas, pues, al análisis, el análisis horizontal sería muy bueno y muy nutritivo. Escucho alguna pregunta, pues, alguna intervención. ¿Aló? Maestro. Bueno, dígame, Ángel. Sí. Nosotros que hemos desandado todo lo andado, Ajá. hemos estado en el ambiente de desconexión y también en el ambiente de conexión, porque nosotros la contabilidad en Colombia ha tenido épocas de desconexión entre lo contable y lo fiscal, y ahora con la ley 1689 del 2016 volvimos a conectarnos con un artículo 21-1. Entonces, y como esta conversación, estos conversatorios son Discúlpame, Ángel. María Luisa, ¿eres tan amable mutear tu micrófono? Gracias. Ajá, dígame, Ángel.
Bueno, entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar análisis verticales y horizontales bajo normas fiscales totalmente, porque hemos estado desconectados con normas internacionales. Solamente ahora última es que hemos venido a conectarnos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de hacer un análisis vertical horizontal con el balance general y el estado de resultados a hacer un análisis vertical y horizontal con unos estados financieros bajo NIP? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, básicamente la pregunta queda contestada por el contenido que tiene la norma. O sea, la norma es específica, porque me acuerdo que cuando estuvimos hablando en una de las charlas, que lo que es el ciclo de la NIF es muy claro, en donde viene el proceso del reconocimiento del elemento. El reconocimiento, la valorización de ese elemento y después determinarlo y colocarlo en donde debe ir. Entonces, es específico, pues, o sea, vamos a decir, hablando de los activos, pues un activo corriente. No todos los activos pueden ser corrientes, vamos a decir propiedades, planta y equipo, no todos los activos pueden ser propiedades, planta y equipo. Entonces, las propiedades, planta y equipo tienen que encontrarse para que genere utilidad. Entonces, si esa propiedad, planta y equipo no genera utilidad, no es un activo no corriente. No es propiedad, planta y equipo. O sea, hay que reclasificarlo. Hay que sacarlo. Puedes tener inventario, los inventarios. Yo siempre saco a colación, por ejemplo, el ejemplo, perdón, el ejemplo de un inventario. Si un inventario no está bien clasificado como un inventario que pueda moverse dentro del ciclo de la operación de un negocio. Entiéndase que el ciclo de la operación de un negocio puede ser 1 año, 2 años, 16 meses, 18 meses. Eso depende del tipo de producto. Entonces, pero si un inventario que tiene una vida de 16 meses y de repente tienes una vida de un inventario que no es 16 sino 50 meses, entonces ya ese no es un activo corriente. Tienes que sacarlo de allí porque eso no te produce utilidad. Por el contrario, lo que hace es distorsionar las cifras para obtener los índices financieros, las cifras para obtener cuáles son las necesidades operativas de financiamiento, los índices para determinar cuál es el financiamiento que requiere una empresa para financiar sus ventas. Entonces, esa es la gran diferencia que existe. ¿Por qué? Porque en las normas está totalmente claro cómo se define y cómo se valoriza cada uno de los elementos que conforman los estados financieros. ¿Alguna otra pregunta? Profe, quiero aprovechar este espacio y aprovechar que está el profesor Ángel María. Le puedo, si usted me lo permite, hacerle una pregunta al profesor Ángel. Si está dentro de los lineamientos vamos a decir, del análisis horizontal, está bien, te das cuenta, pero porque es que lo que pasa es que de repente tú podrías hacerle alguna pregunta a Ángel referida a un evento que es relacionado con Colombia. Pues, o sea, yo no es que no quiera que se mezcle esa parte, sino simplemente nosotros hemos terminado una charla
referida pues al análisis horizontal, Ah, ok. Discúlpame que te Profe, déjeme regalarle el número de celular al amigo. Sí, envíaselo por el chat privado. Sí, pero como no... ¿cómo? Profe, ya yo lo coloqué en el chat. Mi nombre es Rubén Marruf. El que está 33. Bueno, perfecto. Ahí podemos conversar todo lo que queramos. Muchas gracias, mi Bueno, querido amigo. Sí, siempre ha habido el esquema pues para cerrar una charla de que una persona dé sus últimas palabras referido pues a lo que nosotros hablamos. Yo quisiera pues que amigo Rubén es Galaxy 21. Sí, aquí estoy. Ajá, tienes 2 minutos para dar las últimas palabras. Gracias. Bueno, no, profe, agradecido y viendo que es una herramienta para la toma de decisiones muy importante, nos lleva a entender esas variaciones tanto absoluta como relativa, y los posibles aumentos o disminuciones que han enfrentado el giro del negocio a lo largo de un año con otro. Es lo que pude captar. Y todo gerente financiero debe tener conocimiento y la agencia en general para la toma de decisiones. Perfecto. Es lo que lo que puedo aportar. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Yo creo que si no hay más preguntas, entonces podemos dar por concluida esta charla, conferencia del día de hoy. Los invito para el próximo martes. Inviten a más personas. Convídelos para que pasen un rato con nosotros y adquieran mayores conocimientos, no solamente para esta charla, sino para la charla que da todos los días lunes el PCA Víctor Hugo Barrales Arangón. Nos despedimos a la cuenta de 3 y nos estamos viendo el próximo martes. 1, 2, 3. Chao, hasta luego.